Vladimir Vladimirovich Putin es el presidente de Rusia, cargo que ha desempeñado desde el año 2000. Anteriormente, Putin desempeñó un papel importante como primer ministro y como director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB. Putin nació en Leningrado, ahora conocida como San Petersburgo, en 1952. Después de graduarse de la Academia de las Fuerzas Armadas del KGB, Putin se unió al KGB y trabajó en diversas operaciones en la extinta Unión Soviética y en el extranjero. Desde su llegada al poder en 2000, Putin ha establecido un gobierno fuerte y centralizado en Rusia, y ha tomado medidas drásticas para asegurar su control sobre los medios de comunicación y otros aspectos clave de la sociedad rusa. Bajo su liderazgo, Rusia ha tomado un papel más activo en la política internacional, incluida la anexión de Crimea en 2014 y su intervención en la guerra civil en Siria. Aunque Putin es ampliamente considerado como un líder poderoso y efectivo en Rusia, también ha enfrentado críticas internacionales por su abogacía por los derechos humanos y su aparente intromisión en las elecciones de otros países. Sin embargo, su popularidad en Rusia sigue siendo alta, y muchos rusos ven a Putin como un líder que ha restaurado la grandeza de Rusia en el plano internacional. La imagen pública de Vladimir Putin es controvertida y ha cambiado a lo largo de los años. Desde su ascenso al poder en Rusia, ha sido descrito tanto como un líder fuerte y decidido que ha restaurado la grandeza de Rusia, como un autócrata que ha limitado la libertad y el Estado de Derecho en el país. Por un lado, Putin ha sido elogiado por su liderazgo en cuestiones de seguridad nacional y por su manejo de conflictos internacionales, como la guerra en Chechenia y la crisis de Ucrania. Además, ha sido reconocido por su papel en la estabilización de la economía rusa y en el aumento de la prosperidad del país. Por otro lado, ha sido criticado por su manejo de la libertad de prensa y la represión de la oposición política, así como por su papel en conflictos internacionales como la anexión de Crimea y su apoyo a Bashar al-Assad, en Siria. La imagen pública de Putin depende en gran medida de la perspectiva política y cultural de quien la evalúa. Sin embargo, es innegable que ha ejercido un impacto significativo en la política y la cultura de Rusia y del mundo durante su presidencia. Vladimir Putin ha recibido numerosas condecoraciones y premios durante su carrera política, tanto de Rusia como de otros países. Algunos de los más destacados incluyen: Orden de San Andrés, es la más alta distinción otorgada por el Estado ruso y Putin la recibió en 1998. Orden de Honor, es una de las condecoraciones más prestigiosas de Rusia y Putin la recibió en 2002. Orden de la Estrella de Oro de Serbia, es una de las distinciones más prestigiosas de Serbia y Putin la recibió en 2013. Orden de la Integración de Crimea, Putin fue condecorado con esta distinción en 2014, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Orden del Sol Naciente, Putin recibió esta distinción de Japón en 2016 por sus contribuciones a las relaciones bilaterales entre Rusia y Japón. Orden del Mérito Cultural, Putin fue condecorado con esta distinción de Corea del Norte en 2018 por su papel en el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte. Estas son solo algunas de las muchas condecoraciones y premios que Putin ha recibido a lo largo de los años. Es importante destacar que las condecoraciones y premios no necesariamente reflejan la opinión o la política de un país o una organización sobre un individuo o una situación, sino más bien un reconocimiento formal a ciertas acciones o logros. La vida privada de Vladimir Putin es en gran parte un misterio, ya que mantiene una estricta privacidad y raramente comparte detalles personales con el público. Se sabe que se casó con Ludmila Putina en 1983 y tuvo 2 hijas, María y Caterina, antes de su separación en 2013. Putin ha hablado poco de su vida familiar, pero ha dicho en ocasiones que sus hijas viven en el extranjero y que trata de mantener su privacidad a salvo. En cuanto a sus intereses y pasatiempos, Putin es conocido por ser un buen atleta y ha participado en una serie de deportes, incluyendo boxeo, artes marciales, esquí y natación. También se le atribuyen intereses en la cultura rusa y la historia, así como un amor por los animales y la naturaleza. Poco se conoce sobre la vida privada de Vladimir Putin debido a su estilo de liderazgo discreto y a la privacidad que mantiene al respecto. Sin embargo, su impacto en la política y la cultura de Rusia y del mundo es indudable. Vladimir Putin ha adoptado una política interna autoritaria que ha permitido su continuo control sobre el gobierno y la sociedad rusa. Uno de sus primeros movimientos fue centralizar el poder en Moscú y limitar la autonomía de las regiones y las repúblicas de Rusia.
También fortaleció su control sobre los medios de comunicación y limitó la libertad de expresión, particularmente en línea. Putin también ha restringido la libertad de asociación y ha perseguido a la oposición política, incluida la detención de líderes opositores y la prohibición de partidos políticos considerados como una amenaza para su régimen. Además, ha fortalecido su control sobre el sistema judicial y ha garantizado que los jueces se alineen con su política. También ha implementado un sistema de control de Internet y ha limitado la accesibilidad a información crítica en línea. En cuanto a la economía, Putin ha adoptado una política de estatismo, en la que el gobierno controla y regula la mayor parte de los sectores clave, como la energía y los medios de comunicación. También ha promovido el desarrollo de industrias militares y tecnológicas para fortalecer la posición de Rusia en el mundo. La política interna de Putin se caracteriza por la centralización del poder, la restricción de la libertad y la democracia, y el control estatal sobre la economía y los medios de comunicación. La política exterior de Vladimir Putin ha sido marcada por una visión de Rusia como una potencia global, con un papel central en la resolución de conflictos internacionales y en la protección de sus intereses nacionales. Desde su llegada al poder en 2000, Putin ha reafirmado la importancia de la alianza con los países de la Unión Económica Eurasiática, UE, un grupo de naciones formado por Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. También ha aumentado la cooperación con China y otros países de Asia y África. En su política hacia Europa, Putin ha mantenido un enfoque en la seguridad y la protección de los intereses económicos de Rusia, y ha buscado fortalecer su influencia en países como Ucrania, Georgia y Moldavia. En el contexto de la crisis en Siria, Putin ha actuado como un importante jugador internacional, apoyando al régimen de Bashar al-Assad en la lucha contra los grupos rebeldes y la oposición interna. Esta política ha generado tensiones con los países occidentales, que han buscado una solución política y han apoyado a los grupos opositores. La política exterior de Putin ha buscado proteger y promover los intereses de Rusia en el escenario internacional, en un contexto marcado por la tensión con los países occidentales y la búsqueda de una mayor influencia en las regiones vecinas. La guerra en Ucrania ha sido uno de los eventos más significativos en la política exterior de Vladimir Putin en los últimos años. Desde 2014, Ucrania ha estado en un conflicto armado en su región oriental, donde separatistas prorrusos han luchado contra las fuerzas ucranianas. Putin ha sido acusado por muchos países, incluyendo los Estados Unidos y la Unión Europea, de apoyar a los separatistas y de proveerles armamento y recursos. El presidente ruso ha negado estas acusaciones y ha afirmado que su política hacia Ucrania se basa en la protección de los derechos de la población de habla rusa y en la defensa de los intereses nacionales de Rusia. La guerra en Ucrania ha generado una fuerte tensión en las relaciones entre Rusia y los países occidentales, y ha llevado a sanciones económicas y políticas contra Rusia. Putin ha respondido con una política de aislamiento y fortalecimiento de la alianza con China y otros países no occidentales. A pesar de los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto, la situación en Ucrania sigue siendo tensa, y la posición de Putin seguirá siendo un factor importante en la determinación del curso futuro del conflicto.